ganancia. Entonces, los mercados mayoristas se van a caracterizar porque efectúan operaciones de compra o venta, de compra en este caso, o vende, en grandes volúmenes, ¿no? Que se pueden observar, por ejemplo, en las fábricas, en los almacenes, ¿no? En los terminales de productos, etc. Por ejemplo, se me ocurre ir y comprar, no sé, pescado, mariscos, etc. En ese rubro voy. ¿A qué mercado acudiría? Al puerto. Por ejemplo, a un terminal pesquero, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, yo iría a transar, sabiendo que soy una persona que vende todo lo derivado del mar, pescados y etcétera, mariscos y etcétera, tendría que ir a buscarlo, no a la vuelta en mi casa, ¿no? Sino a un mercado donde se caracteriza que vende al por mayor. Y un mercado minorista, ¿cuál es la característica de un mercado minorista? Vender por menor. Ya, a vender por menor, ¿qué más? A ver, ¿Los precios resultan ser más elevados? perdón, Maldonado, no te entendí. ¿En el mercado minorista los precios serían más elevados? Ya, exacto. A diferencia del mercado mayorista, ¿no? A diferencia del mercado mayorista, sí es cierto. ¿Cuál es la característica de un mercado minorista? Que el producto se vende al menudeo. Ojo, al menudeo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa menudeo? Perdón, dime, ¿Qué significa menudeo? por pequeñas cantidades, ¿no? A eso se refiere cuando se habla del menudeo. Pequeñas cantidades. A diferencia de que cuando tú quieres ingresar a transar en un mercado como el mercado mayorista, no vas a poder ir a comprar un kilo de papa, sino tendrás que comprar de arrobas hasta sacos de papa. Mientras que los mercados minoristas comercializas al por menor o en cantidades pequeñas o al menudeo. A ver, menciónme, le está diciendo a Osorio, es ilegal también sería, profe, si es ilegal, también sería mercado, ejemplos de armas sin registro. ¿Cómo así, Osorio? ¿El mercado de armas o un mercado negro, un mercado ilegal? ¿A qué te refieres con eso? Ya, ese sería un mercado ilegal, ¿no? Un mercado ilegal. Porque a veces, o a uno lo clasifican también como mercado negro, ¿no? Porque entras a transar productos que generalmente lo usan las personas eh, para generar esto, delincuencia, ¿no? Carolina me pregunta, ¿pero vender chupetines en clase también es ilegal? ¿Por qué sería ilegal? A ver, en primer lugar, nos preguntaríamos por qué sería ilegal. Porque la cosmovisión de legal o ilegal lo deben tener ustedes muy claro. Sería un comercio ambulatorio. Y el comercio ambulatorio se da en cualquier parte. Y no es ilegal. ¿No? No es ilegal. Bueno, utilicemos el chat para dar aportes, por favor. Ya sabemos la diferencia entre mercados mayoristas y mercados minoristas. El mercado mayorista vendes al por mayor, generalmente lo compran directamente de fábrica cuando se va a los mercados mayoristas, y los mercados minoristas son aquellos mercados donde vas a comprar en pequeñas cantidades
¿no? O al menudeo. Ahí tenemos a las tiendas, las bodegas, el mercado a la vuelta de tu casa, no sé, donde puedas tú ir y transar. ¿Qué viene a ser un mercado abierto? A diferencia de los mercados cerrados. ¿Cómo a qué llamamos mercados abiertos? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué vienen a ser los mercados abiertos y qué vienen a ser los mercados cerrados? Un mercado abierto sería porque no existe restricciones. Muy bien, no hay barreras, obstáculos o restricciones en la comercialización de sus bienes o servicios. Entonces, sería lo antónimo a los mercados cerrados. ¿Cuál sería? ¿Qué sería un mercado cerrado entonces? Ahí sí existen restricciones. Muy bien, Baltodano. Ahí sí existen restricciones, ahí sí hay barreras políticas, económicas, culturales, ¿no? Que se van a ir observando, que se van a ir dando, ¿no? A ver, ¿el Perú pertenece a un mercado abierto o a un mercado cerrado? ¿Abierto? ¿Por qué? Abierto. ¿Cierto? ¿Por qué pertenecemos a un Abierto. mercado abierto? Profe, Porque podemos comercializar con cualquier país. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y quién es? Y deme un ejemplo de esa comercialización que se hace con cualquier parte de los países extranjeros. El petróleo. No, no, deme ejemplos. Claro, el petróleo sí se llega a comercializar. No, yo le decía que me den ejemplos. Sería las exportaciones de azúcar. Sí, exportamos azúcar, pero le exportamos a granel. Es lo gracioso, ¿no? Exportamos mayormente azúcar, con las fronteras, profe. perdón. Mayormente con las fronteras. ¿Cómo así? Las facturas te van a representar. Las boletas o facturas O representan sea, la... se comercializan los productos. ¿Cómo? O sea, que mayormente se comercializan los productos por las fronteras. O sea, se transporta mayormente, por ejemplo, de Colombia a Perú, Ecuador a Perú, algo así. Ya, sí, por eso hay, ahí va, eso es lo que ustedes querían que me lo digan. Y eso demuestra que somos una economía abierta o pertenecemos a un mercado abierto, ¿no? Y es cierto también lo que dice Venturo, ¿no? Que se puede comercializar con algunos productos determinados. Lo que sucede es que los mercados abiertos son aquellos mercados donde ya es claro, y creo que está entendible, no existen barreras o restricciones para ello, ¿no? Pero y se pueden llegar a comercializar. Mientras que en los mercados cerrados siempre va a haber aquellos obstáculos o barreras que se puedan presentar, ya sean políticas, económicas, etcétera. Por ejemplo, como les decía yo a ustedes, nosotros sí pertenecemos a un mercado abierto. ¿Por qué? El primer ejemplo de ello, y lo podemos comprobar, son los tratados de libre comercio. ¿Con quién tenemos un tratado de libre comercio de muchos años? Con Estados Unidos, ¿no? Y así tenemos tratados como el Mercosur, el Mercado Común del Sur, que también estamos allí y de una u otra forma nos apoyan para primero sacar los productos con libre arancel. Premiar al exportador. Esa es la idea de una economía abierta. Por ejemplo, denme ejemplos de economías cerradas. La venta de armas. Mercado cerrado. Corea del Norte. Pero ¿qué tiene Corea del Norte? ¿Qué pasa con la venta de armas? Mercado negro. Ojo, no. Es un mercado que está puesto solo para un determinado grupo de personas, ¿Es un mercado cómo? que ¿Se solo va necesitan requisitos? destinado
a un selecto grupo de personas. No es abierto para todo público. Es un mercado que necesita requisitos, dices, ¿no? Esas barreras o esos obstáculos pueden ser políticos, económicos, sociales. Un ejemplo en América es Cuba. Un ejemplo en América es esto, ¿Venezuela tiene mercado cerrado? por ejemplo, Venezuela, me quitaste la palabra de la boca. Venezuela, Cuba. ¿Por qué? Porque ellos no permiten el ingreso. La mentalidad de esta gente que gobierna ya es gente que sale del esquema normal y comienzan a delirar. Y lamentablemente eso genera mucho desequilibrio económico, ¿no? Establecer economías cerradas. Porque cuando tú tienes una economía abierta, puedes transar, ¿no? Puedes tú negociar, pero con mercados cerrados no lo haces. Y tengamos en cuenta que la mayoría de los países en el mundo, las grandes potencias, van a establecer algún tipo de obstáculos o barreras, pues, ¿no? Espero que ya me retire. Bien. Entonces ya tenemos claro y definido, me parece, lo que son mercados mayoristas, mercados minoristas, mercados abiertos, mercados cerrados. Los mercados abiertos, como dije, libre transacción. Tenemos los tratados de libre comercio con Estados Unidos, pertenecemos al Mercosur y por ello vamos a establecer esas economías abiertas. Libre transacción, libre comercialización. Mira que los mercados cerrados no son mercados muy bien estructurados, donde las influencias políticas quizás o sociales externas a su economía no se dejan influenciar, ¿no? No se dejan influenciar. Esos son los famosos mercados cerrados, ¿no? Por ejemplo, la bolsa de valores. Dígame usted, ¿la bolsa de valores pertenecerá o será un mercado abierto o un mercado cerrado? Mercado cerrado. Cerrado. Es un mercado cerrado. ¿Y por qué se caracteriza como mercado cerrado? Grupo selectivo de consumidores. Eso, muy bien, Campos. Son grupos selectivos. Son grupos que no cualquiera puede ingresar. Son gente con capacidad económica muy alta, ¿no? Son gente con capacidad económica muy alta. Y lógicamente ellos van, no por aquellas empresas que están rotas o ya en bancarrota, no, sino esta gente va a buscar acciones o bonos de empresas muy bien ubicadas en el mundo. Eso es lo que pasa con los mercados cerrados. ¿Cuál es la característica de una feria, chicos? Que son temporales. Y sirven para publicidad. Eso, son temporales y su finalidad es promocionar, ¿no? Su finalidad es promocionar de un determinado producto o servicio. Por ejemplo, me imagino que ustedes habrán ido a Huanchaco cuando no había nada de barreras o obstáculos por el COVID, ¿no? Entonces, Huanchaco, tiene su feria, lo llaman feria, y dirán que hay feria artesanal. Yo le pregunto a ustedes, chicos, ¿será feria o no será feria? Sí. Sí. Es una feria, cuando ustedes van a colocar sus piercings, sus tatuajes, sus trenzas, ¿será una feria? Sí. Sí. ¿Sí, Ventura o no? No, pues chicos, ¿por qué se quedan callados sin duda? Eso no es una feria. ¿Y por qué no es una feria? Porque está todo el año allí. Las características de las ferias es que son temporales y explotan lo que deben de explotar en su debido momento y de ahí tienden a retirarse. Así como el Playland Park.
por ejemplo, ¿no? Las ferias Ellos escolares. están que 2 semanas máximo, pero no, y eso es. Dime, te escucho, ¿alguien quiso hablar? Por ejemplo, mira lo que dice Venturo, la Calzaferia del Porvenir. Claro, ya ha habido este año, bueno, el año pasado creo, ¿no? ¿Cuándo ha sido? El año pasado ha sido, ¿no? Este año no ha sido. El año pasado, la famosa Calzaferia, ¿no? Que antes pues traía artistas muy buenos en sus inicios, ¿no? De ahí lamentablemente se iba apagando, ¿no? Se iba apagando. Y ahora simplemente es una exhibición simple, ¿no? Ya no es como esos años mozos, digámoslo así, donde se sentía que era una fiesta. Porque el porvenir producía buenos zapatos de calidad y a precio accesible a la canasta familiar. Entonces, esas son las famosas ferias, son temporales, son estacionales. Y de ahí, mañana más tarde, simplemente se llega a derogar o desaparece, ¿no? Y regresa a su realidad, ¿no? Que es simplemente nada. Porque las ferias son así. Tenemos la feria del libro, la feria del calzado, la feria escolar, la feria artesanal, ¿no? Y que una vez desaparecen y terminaron allí, no son más. ¿Cuándo hablamos nosotros del mercado de factores? Y acá, Profe, una pregunta. dime. Los conciertos y lo otro que era. Los conciertos podrían ser ferias, ¿no? Cuando venden su merchandising. Los conciertos no son ferias. Edwin, termino mi clase y te llamo a mí. ¿Qué es la diferencia? ¿Y el ¿En qué? circo? Los circos sí podrían calificarse como ferias de servicio, pero un concierto no. ¿Por Por qué no? ejemplo, antes se hacían antes, no sé cómo se llamaba acá, Profe, pero se vende un servicio y tú pagas la entrada. sí, pero no es una feria. No se vende como feria. Porque no hay competencia, ¿no? Se vendería como tú mismo lo has dicho, como un concierto, pero no como una feria. Porque ese concierto dura horas y las ferias no es que se vayan al instante, sino que es a un corto tiempo. Ese también es otro punto en contra de lo que es la feria con el concierto, pues, ¿no? No podríamos compararse, simplemente se quedan como concierto nada más. Dentro de las fiestas patronales, Bautista, se dan las ferias, es cierto, dentro de las fiestas patronales, y esa es parte de nuestro arraigo cultural. Dentro de esas fiestas patronales se generan ferias, quizás una feria netamente artesanal, otra por allí feria gastronómica, ¿no? De 2 o 3 días, que se pueden presentar dentro de las fiestas patronales. Bueno, ¿y a qué mercado? Mercado de servicios, Venturo, pertenecería, un concierto, porque está brindando un servicio. Bien, chicos, continúo. Sí, profe. Entonces, vamos a hablar del mercado de factores. Bien, en este mercado tenemos mercado de recursos, mercado de trabajo, mercado de capitales y la bolsa de valores. Yo me voy a detener un poquito en el mercado de recursos. ¿Ya? Perdón, en el mercado de trabajo. El mercado de recursos es fácil, porque dice que en ellos se produce el intercambio de recursos naturales como la materia prima, las tierras cultivables, que van a representar el flujo real, con las retribuciones que pagan por ella las unidades productivas, que son los costos o son las rentas, que eso representa el flujo nominal. Su nombre lo dice, mercado de recursos. Es un mercado donde voy a entrar a transar, algún bien o materia o insumo que yo requiera. Y eso va a estar representado por el flujo real. Y lógicamente, pues, para yo poder adquirir esa materia prima, ese insumo, ¿no? Esa tierra, ese producto, voy a tener que tener un flujo nominal.
porque así funciona el mercado. Flujo real con flujo nominal. El nominal, a ver, ¿quién me dice que era el flujo nominal? ¿Qué era el flujo nominal? El dinero. Dinero, muy bien, Baltodano. El flujo nominal era el famoso dinero que se tenía. Ese mercado de recursos, donde yo voy y compro lo que yo necesito. Acá sí, este mercado de trabajo, donde ustedes, como ustedes van a ingresar a la universidad en este CEPUM, quiere decir que sus clases de ustedes van a empezar en el mes de abril y dentro de 5 años, si en el 2028, no, 2028, 2027, ustedes van a entrar a este mercado. Este mercado de trabajo es un mercado abusivo, explotador, discriminador, ¿no? Todo malo, profe. ¿Por qué? Explotador. ¿Qué más ha dicho? El mercado de trabajo, sí. Cuando tú vas a egresar de la universidad, no vas a querer ganar como el presidente de la República, ni como Profe, ya no quiero. ni como el gerente de la empresa. No. Lamentablemente siempre empezamos con sueldos quizás que no respondan a las exigencias que yo he tenido dentro de la universidad, ¿no? Pero el ir ganando o el ir generando un estatus va a depender de ustedes, ¿no? Va a depender de ustedes. Ustedes no van a acabar el colegio, perdón, no van a acabar la universidad y de repente van a decir, yo me voy de puesto de gerente. No, pues no es así, ¿no? Tiene que primero tener todas la experiencia necesaria para poder ir ganando terreno en una empresa, ¿no? Y, por ejemplo, tengo un amigo que es ingeniero de alimentos y lamentablemente para ese rubro no se consigue tan fácilmente un puesto laboral. Y si lo consigues, el sueldo ¿No te es, respondido? dime, ¿te escucho? ¿No? Y el sueldo no es lo que uno espera. Por ejemplo, como ingeniero de alimentos te vas a, ¿cómo se llama esto? Que compra, que hace la selección, se me olvidó el nombre de esta, que está por acá luego la Marina, ¿cómo se llama? Damper, por ejemplo. Él es ingeniero alimentario, consigue trabajo allí, pero son tan explotadores, dice que si él se enferma, por ejemplo, esos días no le pagan. Yo me quedo sorprendido cuando me contó eso. ¿Cómo no te van a pagar? No, me dice, no me pagan. Pues no me conviene enfermarme. Wow, imagínense. Y si él quiere ganar más, tendría que quedarse más horas, o pasar más las noches, o dobletear, porque le pagan como tal, es muy poco. Yo digo, pero así pues tienes que pasar, ¿no? Lo malo de él es que tiene familia, tiene un niño, y lógicamente a veces la plata no alcanza, ¿no? Por más ingeniero que uno pueda ser, ¿no? Y lógicamente, José, ¿no? Las malas noches que pases cuando tienes turno de 12 horas, ¿no? Yo también, cuando tengo guardia, es fregado, pues, estás toda la noche trabajando. Entonces, chicos, este mercado donde ustedes van a ingresar, este mercado donde, que de una u otra forma, es muy inhumano al inicio, pero ustedes tienen que tener la capacidad de poder ganarle a todo aquello que se vaya a presentar como obstáculo en su vida profesional, ¿no? Como obstáculo. Todos hemos pasado por ello también, ¿no? Bueno, ahora ya los años me han hecho tener un estatus económico, laboral, ¿no?
por los años mismos que uno va teniendo. Pero al inicio, pues uno lo sufre, ¿no? Se da. Pero después ya vas como que cosechando los frutos de tu vida, ¿no? Bien, entonces, chicos, a ponerse las pilas y tratar de ser mejores en el rubro donde ustedes vayan a empezar, ¿no? Por eso se dice que en este mercado es el lugar donde se van a intercambiar qué cosa, la fuerza de trabajo de las familias con las retribuciones. Yo entrego mi fuerza de trabajo, entrego mi capacidad, lo que yo estudié, ¿no? Por una retribución que pagan las unidades productivas. Por ejemplo, se necesita un ingeniero agrónomo en la empresa de servicio de trabajadores. ¿Cierto? Pues, se necesita. Y por ello se va a pagar. Pero ahora, ¿qué ingeniero van a necesitar? De egresado de la UPAO, de la Vallejo, de la Nacional, de la UNI. ¡Wow! Imagínense. Vamos a hablar del mercado de capitales. ¿Bien? Vamos a hablar del mercado de capitales. Ese mercado donde vamos a encontrar nosotros, ese mercado nosotros vamos a encontrar los recursos, ¿no?, financieros para poder incrementar nuestra capacidad productiva de la empresa. Acá se van a encontrar, por ejemplo, las entidades bancarias, las entidades crediticias financieras o las personas dueñas de los bienes de capital que se pueden dar. ¿Bien? Y la bolsa de valores. ¿Qué me dicen ustedes acerca de la bolsa de valores? ¿Qué me dicen ustedes acerca de la bolsa de valores? Los bonos que dan a veces. Ya. Los bonos, la bolsa de valores, ¿sí? Se transan bonos, acciones, letras. Pero en la bolsa de valores, ¿cuál es la mayor transacción que se hace? ¿De qué? Activo financiero. ¿Cuál es el activo financiero de mayor dominio en la bolsa de valores? Un intercambio. Intercambio de valores. No te escuché. ¿Cómo? Acciones, dice César. ¿Será correcto o no? Claro, pues chicos. Pero también por ahí, no recuerdo quién fue el que mencionó esto. Sobre los bonos. ¿Alguien me puede dar la diferencia entre una acción y un bono? La acción es cuando sacas un préstamo así del banco y el bono es diferente, ya que el bono te lo dan inscribiéndote por una página, si no me equivoco. ¿Seguro? A ver, ¿qué dicen los demás compañeros? El poder dentro de una empresa, ¿en qué? Sería la acción. Las acciones, me imagino, ¿no? A ver, Luis dice, el bono es un tipo de apoyo. Ustedes están refiriendo a los bonos que da el Estado. No, chicos, no. Esos bonos no estoy hablando yo. No me estoy refiriendo a eso, chicos. No. Los bonos son valores de deuda. Los bonos como elemento bursátil, ojo. Los bonos como elemento bursátil. A eso me refiero. Como cheques. Por eso le digo, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia entre un bono como elemento bursátil y una acción como elemento bursátil. Díganme ustedes cuál es.
Dice en el diccionario tarjeta de abono que da derecho a usar un servicio durante cierto tiempo. Ya. ¿Ese es qué? ¿Un bono? Sí. Ya. A ver, vamos a clasificarlo, ¿ya? Tanto los- Son deudas. ¿Cómo? Deudas. ¿Deudas son los bonos? Sí. A ver. Son préstamos, dice. A ver, chicos, cuando hablamos nosotros de bonos, acciones o letras que se van a transar dentro de la bolsa de valores, ¿bien? Dentro de la bolsa, estos son documentos con valor que representan un porcentaje determinado de dinero. Por ejemplo, ustedes pueden tener 20 acciones a nombre de ustedes por la empresa exportadora ABC. Y ese valor de 20 acciones, que representan el 20% de las acciones totales, les hace ganar mensualmente alrededor de 20.000 a 30.000 o 40.000 dólares. ¿Ya? Esas son las acciones de una empresa X, en este caso ABC. Cuando hablamos de los bonos, son muy parecidos porque también van a representar una determinada cantidad de dinero. Pero la diferencia se da en qué? En que una va a ser de renta fija y la otra va a ser de renta variable. ¿Quiénes serán de renta fija y quiénes serán de renta variable? ¿Y qué me refiero cuando hablo de renta fija y de renta variable? ¿No? ¿Qué dice Bautista? ¿A qué se refiere cuando se dice que la bolsa de valor ha bajado o ha subido? Y en el valor que tenga las acciones colocadas, porque la mayor transacción, Bautista, la mayor transacción que se hace en una bolsa de valores son de acciones. Y a veces la bolsa cae porque las acciones que tenían han perdido valor en el mercado bursátil. Por eso se dice eso. Si valían, no sé, $1.000.000, ahora valen la mitad, pongámoslo así, ¿no? Medio millón. A ver, ¿en qué estaba? Le estaba explicando sobre los bonos. Uno de renta fija y el otro de renta variable. ¿A qué llamamos renta fija? Porque la ganancia es estática. Mientras que de renta variable, las ganancias pueden ser abrumadoras, pero también pueden llevarte a la bancarrota y desaparecer. ¿No? Y desaparecer. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería una acción? ¿La acción qué sería? ¿De renta fija o de renta variable? De renta variable. ¿Variable? Ya, ¿por qué? Porque las acciones pueden subir o bajar, depende de cómo vaya la empresa. Muy bien, el Castillo. ¿Y los bonos? No sé. Lo que acá diciendo del Castillo es correcto, ¿no? Lo que ha dicho él es correcto. Las acciones van a representar renta variable o van a estar representadas por la renta variable. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué? Porque hay acciones que sus precios se pueden elevar de la noche a la mañana y vuelve millonario, pero al mismo tiempo hay momentos y circunstancias en las cuales eso te puede generar tu bancarrota. Porque lo que compraste no sirvió. Por ello, que cuando y confirmo de que para poder entrar a transar dentro de un mercado bursátil, es decir, dentro de la bolsa de valores, necesitamos gente que conozca de él. En la semana 10, que dentro de 2 semanas, vamos a estudiar lo que es la sociedad agente de bolsa, que pertenece a la intermediación financiera directa. Ellos se van a encargar de hacer eso. Si que tú quieres comprar acciones, bonos, letras, solicitarás a gente especializada en ello y buscarás a la sociedad agente de bolsa, que se caracteriza por ello, ¿no? Y no tengas problemas en posterior.
Entonces, las acciones van a estar representadas por él, por renta variable. Como digo, hoy día puede ser millonario y mañana no lo sé. En el caso de los bonos, no estoy hablando de los bonos que da el Estado, esos tipos de bonos que forman colas que hasta se quedan a dormir, ¿no? La gente se queda, no sé si ustedes han visto, ¿no? Y me quedo sorprendido para poder cobrar su bono, ¿no? Entonces, esos bonos no me estoy refiriendo a eso, sino a los bonos que están dentro de la bolsa, ¿no? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Sí, profe. Bien. Vamos a hablar de la estructura de mercado. Vamos a hablar de la estructura de mercado. Tenemos un mercado de competencia perfecta y un mercado de competencia imperfecta. Vamos a hablar del mercado de competencia perfecta. ¿Ya? Les hago una pregunta y me la tienen que responder porque eso lo hemos trabajado nosotros en su debido momento. Si yo quiero hacer una gráfica o quiero expresar gráficamente un mercado de competencia perfecta, ¿en qué tipo de elasticidad lo haría? ¿En qué tipo de elasticidad lo haría, chicos? Eso hemos trabajado en la semana 5, ya estamos en la semana 8, estamos a mitad de su examen. Y que no me responda una pregunta tan sencilla. ¿Alguien por allí? Repita, a ver. Si yo quiero graficar una estructura de mercado de competencia perfecta, ¿en qué tipo de elasticidad lo haría? ¿Yo no? No, pues joven, no se pase. ¿Qué pasó? A ver, busquen ahí, vayan, semana 5, elasticidad. Un segundo nada más, chicos. ¿Ya? ¿Qué tipo de elasticidad sería? ¿Lo vieron? ¿Lo encontraron? Nada. Allí, este tipo de estructura de mercado de competencia perfecta lo graficaría en una elasticidad perfectamente elástica. Perfectamente elástica. Ahí lo graficaría. Sabiendo que ambas son irreales, ambas son teóricas. Entonces, regresando a la temática de la competencia perfecta. Los mercados de competencia perfecta son mercados irreales. Son mercados que no existen, que no se plasman en la realidad. ¿Por qué? Porque un mercado de competencia perfecta busca estandarizar su producto. ¿A qué me refiero cuando busca estandarizar? Busca crear un producto homogéneo, es decir, un producto igual, ¿cierto? Un producto sin diferencia.
Es como si todos viviéramos vestidos de la misma forma. Es como si todos estuviéramos sin diferencia de nada. Entonces, les hago una pregunta bien sencilla y no creo que no me puedan responder a ello. ¿Qué busca todo productor? ¿Que su producto sea homogéneo o sea diferenciado? Diferencia. Ya, Diferenciado. ¿y por qué John y Carolina y todos los que participan, por qué busca un productor que su producto sea diferenciado? ¿Cuál es la finalidad de diferenciar su producto? Atraer más clientes. Exacto, muy bien, Campos, de darle eso que quiere el cliente, ¿no? Eso que necesita el cliente. Que no se vayan a entrar en la calle y estén vestidos igualitos, ¿no? Sino que darle un plus diferente. Sacar un determinado lote y no más de ese producto. Ir cambiando tiempo a tiempo. Eso es lo que hace un productor normal y ellos están dentro del mercado de competencia imperfecta. En los mercados de competencia perfecta la cosa ya es diferente. ¿Por qué? Porque ahí buscan productos homogéneos, estandarizados. Y al mismo tiempo lo hacen más perfecta esta competencia porque hay infinitos productores como infinitos vendedores. Se dice también, por ser el producto homogéneo, lógicamente pues no se puede diferenciar el vendido por uno u otro producto, porque todos son iguales. En este tipo de estructura de mercado, de competencia perfecta, hay un conocimiento perfecto del mercado y del producto. En este mercado, ningún comprador o vendedor tiene poder como para manipular el precio a su favor. Nadie. De esta forma, ahí está clarísimo, el precio es resultado de la mano invisible. ¿Y quién es la mano invisible? Chicos, ¿quién es la mano invisible en el mercado? Oferta y la demanda. Muy bien, no vi tu nombre, no pude ver tu nombre. Muy bien, caballero. La oferta y la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que el productor en un mercado de competencia perfecta tampoco coloca el precio del producto. A diferencia de un mercado imperfecto donde de una u otra forma, están manipulando el precio. Algunas formas de estructura de competencia imperfecta. De entre ellas los monopolios, por ejemplo, o los monopolistas, por ejemplo. ¿No? Muy bien. Existe libre movilidad de recursos, ¿sí? No hay barreras. Libre concurrencia y libre competencia, porque se da ese tipo de estructura. El máximo beneficio y minimización de las pérdidas. ¿Cuándo se da, chicos? ¿Cuándo se da la maximización de beneficios? Eso lo he visto en la clase anterior, ¿eh? O hace 2 semanas. ¿Cuándo se da? No, la semana pasada. ¿Cuándo se da la minimización de pérdidas o la maximización de beneficios? El ingreso marginal es igual al costo marginal. Muy bien, Baltodán. Muy bien, chicos. El ingreso marginal es igual al costo marginal. Donde el precio, ¿qué más? ¿Con quién se iguala el precio? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Con quién se iguala el precio? Los precios se igualan. El precio, el ingreso medio, el ingreso marginal se igualan, generando la maximización de beneficios. Todos se ponen iguales. Dice que en este mercado de competencia perfecta, los consumidores están desorganizados por el hecho de que saben muy bien que el producto es homogéneo. En este tipo de mercado no existen barreras para ingresar a ese tipo de mercado o salir de ello. Les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si en este tipo de mercado de competencia perfecta, que es irreal, un productor no decide ingresar a consumir?
no pasaría nada. ¿Por qué? ¿Por qué, Baltodano? En lógica tu respuesta está correcta. Porque hay infinitos compradores. Muy bien, hijo, muy bien. Porque hay infinitos. ¿Qué pasaría? Miren esta pregunta, me voy a adelantar un poquito porque se supone que ustedes han leído este material. Me voy a adelantar un poquito. ¿Qué pasaría si en un mercado duopólico un productor decide no ingresar? Decide salirse del mercado imperfecto, duopólico. ¿Puedes repetir la ¿Perjudicaría o no pregunta? perjudicaría? ¿Perdón? Repita la pregunta otra vez, profesor. Yo le decía, si en un mercado de competencia perfecta, un productor decide no ingresar, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay infinitos productores. Hay infinitos productores o ofertantes. Pero un mercado de competencia imperfecta y una estructura llamada duopólica, si un productor decide no ingresar, ¿qué sucedería? El producto ofertado desaparecería. Ya, ¿qué más? ¿Pero qué sucedería? Date cuenta, mira la pregunta. Muy bien, Venturo. Se convertiría en un monopolio. Exacto. Donde solo hay un productor. ¿Perjudicaría el mercado? A ver, respóndame cualquiera. ¿Perjudicaría el Sí. mercado o Venturo? Sí, Sí. ¿Por qué? ¿Porque el productor colocará el precio o no? Sí, coloca el precio. Pues, ve, se dan cuenta, eso es en una estructura imperfecta, pero estamos ahorita en una estructura perfecta, donde no pasa nada, donde no sucede nada, ¿no? Dice que los consumidores y productores tienen una información perfecta, es cierto, de los precios y los costos actuales y futuros. Sí, porque no va a marcar diferencia porque los productos son homogéneos, son iguales. Además, el tipo de mercado no existe. Acá viene la competencia imperfecta. Los mercados de competencia imperfecta, los mercados de competencia imperfecta son varios. Por ejemplo, tenemos los monopolios, los duopolios, los oligopolios, las competencias monopolísticas, los monopsonios, los duopsonios y los oligopsonios. Esos son los de competencia, perdón, son los de, está bien, son los de competencia imperfecta. ¿Ya? Son los de competencia imperfecta. Ahora, a ver. Yo sé que me van a responder, pero escuchen bien la pregunta, ¿ya? Quiero que ustedes me digan qué tipo de forma de competencia imperfecta está o se coloca desde el punto de vista de la oferta y qué tipo de forma de competencia imperfecta se coloca desde el punto de vista de la demanda. De la oferta sería el monopolio, el, Ya, muy bien, Baltodano. ¿Qué el más? oligopolio y, Ya, y, y no sé más. Ya. falta uno. Si has dicho mono y has dicho oli, ¿qué te faltaría? La monopolística. Poli. Poli. poli, ¿Cuál? Monopolística. La monopolio, la competencia monopolística, bueno, ya podría ser. Faltaría uno. La competencia, pues sería, no sé. No, pues ahí te faltaría esto. Monopolio de competencia. No, tú has dicho monopolio, has dicho oli y te faltaría el dúo, pues. Ah, sí. Claro, te faltaría el dúo. ¿Y quién sería desde el punto de vista de la demanda? Monoxomio. El monopsonio, ya, uno. ¿Qué más? Oligoxonio. Muy bien, te falta uno. El que te olvidaste. El bigoxomio. Duodoxomio. Duoxomio, digo.
hiciste reír al programa. Vi, sacaste por 2, ¿no? Me imagino. Sí. Tú eres el duoxonio. Duoxonio. ¿Qué era el oxonio? ¿Perdón? ¿Qué es oxonio? ¿Cómo así? No te entiendo. El monoxonio y el ¿Oligopsonio? ¿Qué es oligopsonio? ¿Me preguntas? Sí. Ya, pues, esos son los mercados. Se lo voy a explicar igual. Bueno, ya me voy a adelantar un poquito. Los mercados oligopsonios o duopsonios o monopsonios son aquellos, como les dice la pregunta, se van a colocar desde el punto de vista de la demanda. Son los que van a ser los grandes demandantes, los grandes solicitantes, los que van a comprar. Por ejemplo, Gloria, acá en Trujillo, y sus caserillos, es la empresa que se dedica a comprar, te pongo un ejemplo nada más, a todos los pequeños ganaderos la leche. Y muchas veces el precio que paga Gloria por el litro de leche no es el costo que ellos tienen que cubrir en la compra de alimento para las vacas. Porque ellos son los únicos compradores de ese producto. Porque si lo venden ellos al menudeo, sus costos se elevan más todavía. Porque tienen que sacarlo, transportarlo, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, para ellos es más fácil venderles a Gloria, que van y lo recogen de su casa y les pagan, a irse a un mercado con el riesgo de que venda o no venda y perder más. Eso pasa en el mercado monopsónico. Duopsónico es lo mismo. En el duopsónico va a haber 2 compradores nada más, pero en el Perú no existe eso. Igual pasa en el oligopsonio. La misma estructura. Son pocas las empresas que se dedican a comprar. ¿Sí? A diferencia de los monopolios, que hay un solo vendedor, un solo productor en el monopolio. Se denomina monopolio aquella situación en la cual existe un único productor o vendedor de un determinado producto. ¿Bien? Aquella situación en la cual existe un único productor o vendedor de un determinado producto. Nada más, uno. Empresas monopólicas, a ver, póngame ejemplos de empresas monopólicas en el Perú. Inca Pharma. Perdón, te escuché. Inca Pharma. ¿Inca Pharma será monopolio? ¿Estás seguro? Hidroandina. Claro que ¿Mm? sí. Inca Pharma no es un monopolio. Sí es, porque tiene el poderío ante todas las farmacias. Pero como Botica Inca que ve, Pharma- botica que Pero hay compre. otras farmacias. Pero hay otras como- farmacias Claro, como marca derivadas de Inca Pharma. Como marca de Inca Pharma no es monopolio, porque es una empresa que se dedica a extender productos de medicamentos. Aparte de ella, hay BTL, hay otras farmacias o boticas con gran renombre, sí. Ahorita no se viene a la mente, varias, por lo tanto deja de ser monopolio. Pero si queremos clasificar a un monopolio a nivel de país, podemos tener, por ejemplo, las de Camisea. ¿Sedapal? Sedapal en Lima, Sedalib en La Libertad, ¿no? Porque acá en La Libertad la única empresa servidora de agua es Sedalib, ¿no? En Lima la única empresa productora de agua potable es Sedapal. Bonito sería que en La Libertad hubieran varias empresas que brindan el servicio de agua, pero lamentablemente eso no se da. ¿No? Eso no se da. Entonces tenemos nosotros, cuando hablamos, ya hemos dicho, dentro de las características que tiene un monopolio, es un solo vendedor, hay muchos consumidores, producto único con pocas posibilidades de sustitución, eso es correcto, un producto con pocas posibilidades de sustitución. De acuerdo al tipo de demanda que enfrente, el monopolista fija un precio. Eso es correcto, yo les he dicho ya. El monopolista va a fijar el precio. Este es siempre superior al que existirá en dicho mercado en otra situación. Claro,
Es que el monopolista siempre va a querer tener ganancias. El monopolista siempre va a querer tener sus, 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 sus dividendos, ¿no? Van a querer siempre ser mayores, pero va a haber un pequeño obstáculo allí. ¿Cuál es ese pequeño obstáculo? ¿Cuál es ese pequeño obstáculo? El punto de corno. Así le dice, así tú seas monopolista y la gente te busque porque lo necesita el producto, tú no puedes sobrepasar este punto de corno. Porque si tú sobrepasas el punto de corno, las cantidades demandadas van a comenzar a decaer. Y se ha hecho estudios de ello. Así yo sea monopolista, por ejemplo, Hidrandina, así ellos sean monopolios en la libertad, porque no hay otro más servidor de luz, si coloca los precios sobre encima del punto de corno, la gente no lo compra. La gente corta su servicio, comienza a robar luz, comienza a que le pase la vecina, comienza ya no a utilizar focos, sino velas, ya no compraba para la semana la comida, sino del día. Y dejó de utilizar, y dejó de utilizar. Y las cantidades demandadas comenzaron a caer ese producto. ¿No? Entonces, Profesor, dime, ¿Sedapal es un monopolio? monopolio, por eso le estoy diciendo, Sedapal es en Lima. Pero Si se hay otra considera una empresa, oferta. perdón, Prosiga. ya, Sedapal es en Lima. En Lima, hasta donde sé yo, no hay otro servidor de agua. ¿O sí lo hay? No. Hay No. no. Entonces, si no hay otro servidor de agua en Sedapal, perdón, en Lima, se lo digo como Sedapal, se convierte en monopolios naturales generalmente. Entonces Sedalip sí es monopolio. En Trujillo sí, porque no hay otra. Acá estoy seguro que sí, porque no hay otro servidor de agua. Tenemos que aguantar el precio que ellos dan, ¿no? Gracias. Entonces, ya saben, ¿quién coloca el precio en un monopolio? La ¿Quién empresa. coloca el precio? El dueño. El monopolista, ¿correcto o no? Ya. Sí. Pero podrá colocarle el precio que él le da la gana y tener millonarias ganancias. No, Sí. por el punto de corno. No, Ajá, ahí ingresa el punto de corno. Depende si su producto es necesario o muy consumido. Dime del Castillo. ¿Qué pasa si Hidrandina sube mucho el precio de la luz? Igual vamos a tener que pagar el precio que dicen, porque es necesario. Pero no siempre lo hace, pues, porque ellos saben muy bien que hay un punto en el cual la gente va a comenzar a dejar de utilizar eso y utilizar otros medios para no pagar el producto, porque no puede pagarlo. No era que no lo suben tanto porque el Estado se los prohíbe. También ingresan entes reguladores, es correcto, sí es correcto. Por lo tanto, todos estos factores están allí, ¿no? Cuando cometen abusos, sí hay, pues ahí están las entes que van la Defensoría del Pueblo y tantas cosas más que se pueden utilizar del Estado, que muchas veces no conocemos, ¿no? Y no pueden ayudar a solucionar problemas de ese tipo cuando son empresas monopólicas. Ven, chicos, continuamos, ¿ya? No nos vamos a acabar. Vamos con las clases de monopolio. Tenemos monopolio puro, monopolio natural, monopolio fiscal o legal, monopolio público, privado, unilateral, bilateral. El monopolio puro es aquel monopolio donde esas empresas van a dedicarse a elaborar un producto que no tenga sustitutos cercanos. ¿Ya? Que no tengan sustitutos cercanos. Y que interpone barreras importantes para impedir que otras empresas ingresen. Al elaborar un producto que no tenga la posibilidad de tener sustitutos cercanos, lógicamente, pues, esto se genera esas barreras y se convierte en un monopolio puro por elaborar productos que no tengan sustitutos cercanos. Un monopolio
monopolio natural. Monopolios naturales son aquellos monopolios que tratan de minimizar sus costos. Y esa es la forma de barrera que ellos puedan tener. Además, los monopolios naturales son aquellos monopolios que sus inversiones son multimillonarias. Y es otra barrera más. Aparte de ser muy grande, las inversiones que hacen, al mismo tiempo minimiza y ya no pueden otros entrar a competir dentro de ellos. Y ahí se viene lo que yo le decía acerca del monopolio, perdón, de Irandina, ¿no? De Sedalip, que son empresas monopólicas, en este caso naturales. Cuando hablamos de un monopolio fiscal o legal, es cuando el Estado le faculta a una empresa a hacer monopolio. El Estado le facultó en su debido momento a hacer monopolio, aunque está prohibido según la Constitución Política del Perú, está prohibida. En un debido momento, el Estado le dio la facultad a Telefónica de ser monopolio. Ya después fueron ingresando otras empresas. En su tiempo ingresó TIM, quizá ustedes no se acuerdan de eso. Belsao, estuvo Claro, ¿no? Y las que han quedado ahora, pues es Claro. Claro compró, me acuerdo que Claro compró a Belsao, de ahí lo compró a TIM, de ahí estuvo Nextel, ¿no? Eso era satelital, algo así. Bien Venturo, ahí está lo que dice Venturo también, justo había mencionado y él también escribió. Y ahora pues ha ingresado a otras empresas como Entel, Vitel y no sé qué más. Pero en su debido momento el Estado sí le facultó a Telefónica a hacer monopolio. Cuando hablamos de un monopolio público, ¿ya? Cuando es el Estado el que se convierte en monopolio. Y la única empresa pública constituida como monopolio es el BCRP, porque es el único banco de bancos que hace emisión de monedas y billetes. Monopolio privado. Ya fácil, pues los monopolios privados son aquellos monopolios que están patentados y dirigidos por la propia empresa privada, ¿no? Particular. ¿Cómo diferencio un monopolio unilateral de un monopolio bilateral? ¿Cómo lo diferencio? ¿Cómo diferencio un monopolio unilateral de un monopolio bilateral? En el unilateral aparece un único vendedor. Ya, en el unilateral. ¿Y en el bilateral? Miren, ¿cómo diferencio el unilateral del bilateral? En el monopolio unilateral, como su compañero lo estaba diciendo, van a estar bien de un lado de la oferta o de un lado de la demanda. Así va a ser. En el monopolio unilateral. ¿Me coloco de un lado de la demanda o de un lado de la oferta? Uno, no los dos. En el bilateral sí van a estar los dos. Tanto la oferta como la demanda. El ofertante como el demandante. Allí, ambos. Por eso se llama bilateral. Por eso se llama bilateral. ¿Sí está claro, chicos? ¿Hasta ahí? Sí, pues. Vamos a hablar del oligopolio. Empresas oligopólicas. Es una estructura de mercado imperfecto donde existen pocas empresas. De tal manera que lo que hace una de ellas en el mercado puede influenciar considerablemente o influir considerablemente en los beneficios de todas las demás. ¿Bien? A eso le llamamos oligopolio. Pocas empresas interdependientes entre sí, ¿no? Que van a buscar máximos beneficios o sus beneficios, ¿no? De todas las demás. Vamos a hablar de los tipos de oligopolios. Dentro de los tipos de oligopolios tenemos el pool, el cártel, el trust, tenemos el holding, la colusión, el consorcio y el dumping. ¿Bien? Cuando hablamos de un pool, ¿cuál es la característica de los pools?
Ese tipo de oligopolios que son pocas, ojo, oligopolio, pocas empresas, dice que expresa la idea de cierta cooperación para restringir la competencia en los mercados de productos o servicios. Ojo acá, en estos pools no te menciona qué cierta cooperación o qué hacen, ¿no? Cierta cooperación o qué hacen. Perdón, chicos, un ratito. Eric, termino mi clase y te llamo, ¿ya? Sí, yo te llamo. Entonces, en el libro de CEPUM les colocan en un ejemplo, ahí les colocan como ejemplo, la cooperación que va a haber entre las líneas aéreas para restringir las competencias. Por ejemplo, pueden hacer una cooperación entre ellas para que las demás no entren a competir ofertas por áreas determinadas. Por ejemplo, yo me voy al norte, tú te vas al sur, tú te vas al centro, tú te vas a Europa, tú te vas a África, etc. No lo sé. Pero los pools sí hablan de esa cierta cooperación para restringir la competencia entre las demás. En el caso del cártel, ahí hay dos palabras claves para diferenciarla del pool y de las demás. Que en el cártel son un grupo de empresas que van a separarse, van a distribuirse geográficamente. Se van a distribuir geográficamente espacios o mercados. Y al mismo tiempo van a manejar precios. Bien, ellos son los que manejan los precios. Ustedes han escuchado el cártel de Tijuana. ¿Han escuchado el cártel de Tijuana, chicos? Sí, Es un profesor. cártel de la droga que está en México. Sí. ¿No? Ya, por ejemplo, ellos en México se distribuyen zonas y áreas y manejan sus precios. El que se fue a negociar al norte de México no puede entrar a negociar al sur de México. Y el que está en el oeste, con el que está en el este, con el norte y con el sur, tampoco. Cada uno tiene un área. Por eso que cuando comienzan a vender desde las áreas que no le corresponden, se generan pues lo que ya hemos visto en la televisión, asesinatos, los cuelgan, los llegan a degollar y todo lo demás por la droga, ¿no? Por ganar esos espacios y defender sus espacios. Más por defender sus espacios. Terminan asesinados, muchos de ellos. Entonces, los cárteles funcionan así. Se reparten zonas geográficas y manejan los precios. ¿No? Los trust se refiere al dominio sobre un conjunto de sociedades empresariales de distintos sectores. ¿Ah? Con base a la cesión legal del control de las mismas a una sola dirección. Acá, en el ejemplo del trust, si son varias, son empresas de distinto sector industrial. Son empresas de distintos sectores industriales. Por ejemplo, Bacus, ¿qué tiene? Cerveza, agua, gaseosas, etc. Gloria, ¿qué produce? Otro ejemplo más. Gloria, ¿qué produce? Panetones, yogures, mantequilla. ¿Qué más produce Gloria? Mermeladas. Mermelada, leche. Leche. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Yogur. Entonces, ellos van a pertenecer a los trust. Cada uno es una marca distinta, pero a un solo grupo empresarial. Esos son los trust. Cuando hablamos nosotros de los holding, por ejemplo, acá la palabra clave ¿cuál sería acá la palabra clave, chicos, para los holding? El manejo de acciones. Generalmente esto va al grupo ¿cómo le diría? Al grupo empresarial financiero, ¿no? Controla sus negocios o controlan el mercado en base a las acciones que ellos puedan tener. Por ejemplo, quizás el BCP o el Banco Continental es el banco que tiene mayor inversión hechas en el rubro financiero y es el que decide en las demás. Así la manejan. Esos son los famosos holding. Y textualmente te dice
que es una empresa de grandes proporciones que organiza con el fin de controlar a las otras empresas mediante la compra de un mayor número de acciones de tales compañías. Por eso le digo, en los holding, el que domina es el que tiene mayor cantidad de acciones. La palabra clave son acciones. En la colusión consiste en trabajar con otros productores en un esfuerzo para limitar la competencia e incrementar las utilidades mancomunadamente. Acá, en la colusión, aparte de colocar sus barreras, la palabra clave acá sería precio y producción. Ellos, en este caso, los productores toman acuerdos con respecto ¿a qué? A precio y producción. ¿Bien? A precio y producción. Esa es colusión. La palabra clave sería precio y producción. En los consorcios, es una agrupación más o menos informal de empresas, ¿no? Con o sin formalización jurídica y económica. Sí, hay consorcios que se forman muy legalmente, como el consorcio Chimú, por ejemplo, que es un consorcio que está en el rubro de curtiembre, de venta de bienes y valores, ¿no? Y está metido en esto específicamente. Son consorcios. Por ejemplo, el consorcio de ingeniería del señor César Acuña tiene nido, jardín, colegio, academia y universidad. Son consorcios. Cuando hablamos de un dumping o dumping, acá acá el manejo lo hacen estableciendo precios por debajo de un precio de mercado, inclusive por debajo del costo de producción. Estas empresas constituidas como dumping son aquellas que realmente cogen al toro por las astas, ¿no? Si yo quiero lo que hicieron con Mi Mercado, lo que hicieron con Merpisa, quizás ustedes no recuerdan estas grandes tiendas que había en Trujillo, que ahora ya está ubicado, uno está en Metro y el otro lo tiene Plaza Vea, en España. Pero ellas vinieron y destruyeron a estas dos grandes empresas en Trujillo. Colocaban sus precios por debajo del precio de mercado. Y cuando ya querían realmente bajarlas y destruir estas dos empresas, que también la misma estructura de mercado era que Totus, que Plaza Vea, etcétera, la misma. No sé si ustedes recordarán. Vinieron y tomaron los precios. Si yo me iba a Merpisa a comprar aceite, me costaba, pongámosle, 8 soles. En Plaza Vea, ese mismo aceite me costaba 5 soles. Yo me iba a Merpisa y compraba una pasta dental de 5 soles, me iba a Plaza Vea y compraba una pasta dental igualita, la cantidad, los gramos, etcétera, por 3 soles. Son aquellas empresas que tienen la capacidad de poder colocar el precio por debajo del precio de mercado e inclusive por debajo del costo de producción. Pero les hago una pregunta. Miren la pregunta que voy a hacerles, ¿ah? Perfecto. Toda empresa puede colocar el precio de mercado, el precio de venta por debajo del precio de mercado, e inclusive por debajo del costo de producción. Por debajo del costo de producción, es decir, por debajo del costo medio. ¿O estoy mal? ¿Estoy bien o estoy mal? Chicos, ¿el costo de producción es el costo medio o no? ¿Hola? Sí. Sí, ya está. Muy bien. Muy bien, Venturo, sí. Pero jamás ellos saben muy bien que nunca colocarían el precio por debajo de quién o igual a quién. Precio de costo del producto. No, ya lo hemos dicho. ¿Al precio de mercado? Chicos, recuerden la clase anterior. ¿Costo medio? El costo medio, lo hemos dicho. ¿Lo pueden colocar por debajo del costo medio? Sí. Pero nunca por debajo de qué. ¿De quién? Costo de producción. No, el costo de producción es el costo medio. ¿Ven que no están repasando, chicos? Y eso hemos dicho en la clase anterior. Toda empresa no puede colocar su precio de venta
porque si no generarían pérdidas muy grandes, por debajo, ya lo escribí en el chat, ya. No lo escribí todavía. Por debajo del costo variable medio. ¿Por qué? Porque entraría en punto de cierre. ¿Se acordaron? El punto de cierre, si el precio de venta lo coloco por debajo del costo variable medio o igual al costo variable medio, ¿qué genero? Pérdidas. Entonces, estas empresas dumping saben muy bien que sus precios de venta no lo pueden colocar por debajo del costo variable medio. Sí, quizás lo puedan colocar por debajo del costo medio, pero nunca por debajo del costo variable medio, porque entraría en punto de cierre y mi empresa desaparecería. Pero como estas empresas dumping tienen mucho dinero, pueden aguantar esas pérdidas mínimas aparentemente, y hacen mientras tanto las otras que no tienen la misma capacidad porque no son transnacionales, tienen que quebrar y tienen que vender y desaparecer porque no pueden más. Y estas terminan dominando el mercado como lo han hecho hasta ahora. Ya no existe Merpisa, ya no existe ni mercado, ya no. Bueno, continuamos. Competencia monopolística. La competencia monopolística es muy parecida a la competencia perfecta, ¿ya? Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia? Que en la competencia perfecta el producto es homogéneo. En la competencia monopolística tratan de que el producto sea diferenciado. Acá hay varios productores, de 10 a 30, por ejemplo, muchos consumidores, productos similares pero diferenciados por color, etiqueta, propaganda, etc. La entrada o salida de un producto no afecta el precio del mercado, no pues. ¿Existirá empresas, competencia monopolística? ¿Sí o no, chicos? Sí, por ejemplo, una empresa monopolística o empresas monopolísticas son las empresas de taxis, los restaurantes, los hoteles. Esas son competencias monopolísticas. Te brindan todo el mismo servicio, pero cada uno con una diferencia abismal de la otra. Pero te lo brindan ese servicio. ¿No? Esas son las competencias monopolísticas que existen en el Perú. No, Live no. No es competencia monopolística Live. Porque solamente tenemos pocas. Ellas pertenecen al grupo oligopólico. Porque está Gloria, Live, Nestlé, ¿no? Cuando hablamos de un duopolio, es el tipo más sencillo de oligopolio, donde solo existen dos empresas en el mercado, a pesar que no existen barreras que limiten el ingreso o salida de las empresas a la industria. El producto fabricado es homogéneo, aunque como consecuencia de las competencias entre ambas, la empresa tratan de diferenciar. Los consumidores están desorganizados y no pueden influir en los precios. Empresas duopólicas. ¿Ya? ¿Y qué vienen a ser los monopsonios? Como ya les había explicado anteriormente. Un monopsonio es un solo comprador. Ojo. Un solo comprador. Para muchos, como le puse el ejemplo de Gloria, como le pongo el ejemplo de Live, productos Live en Cajamarca. Gloria no domina en Cajamarca. Bueno, hasta donde yo viajé la última vez hace 4 años atrás, pero era Live quien colocaba sus bidones para que la gente, los pequeños ganaderos, depositen su leche allí, sus cantinas, ¿no? Entonces, los monopsonios son esos, aquellas que van a dominar el mercado, ellas solitas dominan el mercado. Una sola. En el caso del duopsonio, ya les dije, en el caso del duopsonio, son dos. Pero en el Perú no se aplica, eso se aplica en los países asiáticos, por ejemplo. Hay dos empresas ensambladoras de autos y muchas MIPE de autopartes. Esas dos ensambladoras compran a las pequeñas MIPE las autopartes y arman sus autos. Ese es un ejemplo de un monopsonio. Muchos productores para dos compradores. Ahora yo le pregunto, si agrego uno más, si agrego un consumidor más, ¿en qué se convertiría? ¿En qué se convertiría? Oligopsonio. Muy bien, Rodríguez. Se convertiría en un oligopsonio, que tampoco en el Perú tenemos esa estructura de mercado, chicos. Y con ello terminamos. Vámonos a la práctica, ¿sí? A ver, vamos con la práctica. ¿Dónde está? Práctica. Manda 8. Vamos con la primera pregunta. Ah, no estoy compartiendo todavía, ¿no? No, Ya, ahora sí, ¿no, chicos? ahora sí.
¿Qué marcaron en la primera pregunta, muchachos? ¿Lo han hecho? No, profe. A ver. Asensio es estudiante del CEPUM y se encuentra caminando por la Avenida España. Es abordado por una hermosa chica de nacionalidad venezolana, quien recién llegó hace 3 días y le pregunta, ¿dónde queda el mercado de calzado de la ciudad? ¿Cuál habrá sido la respuesta de nuestro amigo Inocencio? ¿Cuál Dado. sería ahí la respuesta? Enano. Enano, yo no compro yanques, amiga. En el sitio del Porvenir, en el centro comercial El Virrey, en el centro comercial El Mall, ese mercado no es un lugar. Dado. Dado sería, ¿no? Dan- Dado. Ya. Wow. Dos. De la siguiente lista, diga usted desde el criterio macroeconómico, ¿cuál es un ejemplo o de referencia de mercado? Macroeconómico, ¿ah? Ya está, ya. ¿Cuál es la clave? Mercado de taxis, no. El Producto Bruto Interno, porque te pregunta macroeconómico. ¿Cuál sería? Bueno, chicos. Bueno, Hueca. claro. Bueno, le dije la clave, ya muchachos, de ahí vuelvo y van en la plataforma. 3, casa. 4, bueno. 5 y 6, dado. 7, enano. 8, casa. 9, avión. 10, enano. 11, casa. 12, avión. 13, dado. 14, avión. 15, dado. 16 y 17, casa. 18, avión. 19, bueno. 20, avión. 21, bueno. Y 22, casa. Mi chico, lo dejo, el profesor ya debe estar en aula. Hasta luego, profesor. Nos Gracias. vemos, chicos, estudiar la próxima Luego. clase. Nos vemos, chicos, nos vemos. Luego, profesor. Chao, Buenas profe, tardes. cuídese. Igual, hijo, cuídense ustedes también.